Descubramos entonces qué está haciendo Dios hoy en el mundo y cuáles son las proyecciones reales a 50 años, de acuerdo con investigaciones muy serias realizadas por expertos, tanto cristianos como no cristianos. Las investigaciones demuestran que el estado del cristianismo en el mundo a partir del año 2000, del siglo XXI, ha crecido exponencialmente y sigue aumentando en cada rincón del mundo, al grado que muchos eruditos y expertos aseguran que estamos en los albores del más grande avivamiento mundial jamás visto en la Tierra en toda la historia. En Habacuc 1:5 dice: miren entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré una obra en tus propios días, algo que cuando se lo contare no la creerán. Las buenas nuevas. La iglesia es más grande de lo que usted piensa. Conozcamos 6 de los resultados de estas investigaciones a nivel mundial. Primero, los cristianos en el mundo, cristianos nacidos de nuevo de línea evangélica. No incluyamos a los católicos ni las sectas falsas. Rebasaron los 2.000 millones en el año 2000, según David Barrett, investigador principal de la iglesia en el mundo, y, para 2030, alcanzará el 35% de la población mundial, alcanzando la mitad de la población para 2050. Segundo resultado de las investigaciones, la iglesia está creciendo explosivamente afuera de países occidentales. En 1900, 81% de los creyentes era caucásico, de piel blanca y origen europeo y estadounidense. En 1981, 51% de creyentes era caucásico. En el año 2000, 40% de creyentes es caucásico, lo que significa que más de la mitad de los cristianos en el mundo son de origen asiático, africano y latino. Veamos algunos ejemplos comprobados en el 2004. En Brasil, la iglesia añade de 17 a 20,000 nuevos creyentes a la semana. En China, la iglesia crece de 20 a 30,000 nuevos creyentes en un día, lo que lleva a los estadistas a concluir que en el 2030 China será el país con más cristianos en todo el mundo. Tercer hallazgo, la Biblia en otro idioma ha aumentado. En el año 1800 solamente estaba traducida en 67 idiomas. 100 años después, en el año 1900, aumentó considerablemente a 537 idiomas. Para el año 2000 se quintuplicó a 2.800 idiomas y cada año sigue aumentando. Y ahora con las nuevas tecnologías se estima que en el 2050 estará traducida al 90% de los idiomas, lenguas y dialectos del mundo. Cuarto hecho comprobado, la película Jesús, basada en el Evangelio de Lucas, ha sido vista por más de 2.000 millones de personas y más de 100 millones han orado para recibir a Cristo. El quinto resultado de las investigaciones es que el número de agencias misioneras aumenta. En 1900 había 600 agencias misioneras. En 1998 había 4.650, 775% más que a principios del siglo XX. En 2025 hay más de 8.500 y se estima que serán más de 20,000 para el 2050. Y uno de los descubrimientos más impresionantes es que, a partir del 2002, la mayoría de los misioneros son de las naciones en desarrollo, Estados Unidos e Inglaterra, que durante décadas enviaban el 90% de los misioneros, ahora han sido relegados y superados ampliamente por China, Brasil y Latinoamérica. Hace apenas 30 años, misionero era sinónimo de estadounidense, de gringo. Antes el 99% de los misioneros eran de Estados Unidos. A partir del 2002 ya no. Desde hace más de 20 años se empezaron a enviar misioneros de México, de Guatemala, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Argentina, de países de África y China. Está inundado todo Asia y Europa con misioneros que llevan el Evangelio de Cristo a todos los rincones. El Espíritu Santo ha dado conciencia misionera a muchas iglesias en muchas naciones de América Latina, Asia y África. Y el sexto resultado es muy alentador, porque la iglesia, que por casi un siglo se encerró en sí misma y no enviaban misioneros a ningún lado, está cooperando como nunca antes en sociedades misioneras mundiales. Consideremos pues la situación mundial hoy, para tomar conciencia de la responsabilidad que cada uno de los creyentes tenemos ante la gran comisión que nos ha dado Jesús a todos y cada uno de los que han creído en Él y le han recibido. Con 8,000 millones de personas en el mundo, más de 5,000 millones de ellos están perdidos sin Cristo. Hay en el mundo más de 2,000 grupos de personas que no se han alcanzado. 1.700 millones de personas no tienen testigo cristiano visible.
nunca van a oír hablar de Cristo a menos que alguien vaya a su cultura para decirles. Grupos mayores no alcanzados. Asiáticos, en la mayoría de los países de Asia, con excepción de China, el cristianismo es una minoría. Urbano. La mayoría de la gente que vive en las grandes ciudades se han vuelto escépticos y no creen en Jesús. Islámico. En la mayoría de los países de Medio Oriente el cristianismo es prohibido por ley y hay persecución violenta y castigos severos a quienes se convierten a Cristo. Juventud. Menores de 20 años en este tiempo. El 90% de los jóvenes a nivel mundial está creciendo sin fe y sin valores espirituales y con miles de distracciones que les impiden conocer a Cristo. La urbanización ha aumentado dramáticamente en las últimas 2 décadas. Por primera vez en la historia más personas viven en ciudades. En el 2015 había 21 ciudades con más de 10 millones de población. Desde el 2025, más del 25% del mundo vive en colonias conectadas a estas ciudades grandes. Hay más de 100 millones de niños de la calle en el mundo, viven y duermen en la calle. Los jóvenes menores de 20 años de edad continúan aumentando cada 5 años. En el año 2000, 2.383 millones eran menores de 20 años. En 2005, 2.404 millones, aumento de 21 millones. En 2010, 2.436 millones, aumento de 32 millones. Se estima que una tercera parte de la población mundial será menor de 20 años para el 2050. Los Ángeles es la ciudad étnica más diversa en el mundo. Se hablan 177 idiomas. El problema no es la cosecha, es la falta de cosechadores. En Mateo 9:37 Jesús dijo a sus seguidores y a nosotros: la mies es mucha, pero los obreros para ayudar son pocos. En Romanos 10 del 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?